cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del artículo de credo que nos habla de la resurrección de Cristo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. El punto 640 hace referencia al sepulcro vacío. También hoy lo comentamos ayer, pero también hoy continuaremos el comentario de todas las implicaciones que tiene el sepulcro vacío, aunque también ya nos adentramos en los siguientes puntos de las apariciones del resucitado, que son los puntos 641 a 644. Quisiera hacer referencia a este último de los puntos, al 644, y a una de las afirmaciones principales que hace, que es central dentro de lo que queremos exponer hoy. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en su última aparición en Galilea referida por Mateo, algunos sin embargo dudarán. Por eso la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad del resucitado. Es decir, aquí el catecismo hace una referencia importante, da respuesta a una objeción que en ocasiones se han escuchado, ¿no?, en ciertos ambientes, en ciertos autores, diciendo, bueno, la resurrección, eso que cuentan los evangelios de que Jesús resucitó, eso en el fondo pues fue la credulidad que tenían los apóstoles, los discípulos, pues que eran muy proclives, ¿no?, pues a creerse cualquier cosa, eran muy crédulos, pues fue su credulidad la que acabó un poco elaborando, les hizo creer, les hizo inventarse, no inventarse con el mal, en el mal sentido de querer mentir, no, sino la credulidad les hizo ver lo que no había. Es un poco la teoría de algunos que quieren oponerse a la resurrección. Eran tan crédulos los apóstoles que tenían tal tendencia que ya veían lo que no había. Como ocurre a veces, ¿no?, en algunas personas, que es cierto que existen tales personas. Hay personas que tienen una tendencia, digamos, muy visionista, muy visionaria, e incluso pues un tanto poco equilibradas, y que tienden a ver más de lo que hay. Personas que enseguida hacen referencia a que han tenido apariciones, a que han tenido cosas, porque tienen un tipo de psicología pues muy dada al visionismo, ¿no?, a todo lo visionario, que se han visto sombras, que se han visto luces, es decir, tienen una proclividad a ello porque tienen una psicología pues poco equilibrada. Entonces también hay quien dice que ha pretendido, ¿no?, pues rechazar la resurrección de Jesucristo, que es que los apóstoles serían así, serían de ese tipo de gente con tendencia visionaria, y que su fe fue la que creó la resurrección. Sin embargo, vemos como este punto del catecismo dice, no, fue el hecho de la resurrección la que originó, la que fue la causa de la fe. No la fe la que creó la resurrección, sino la resurrección fue el inicio de la fe, del don de la fe para ellos. Sin la resurrección, sin un hecho objetivo, no hubiesen podido creer. Bien, y este es un punto importante, como veis, es un punto importante, y entonces uno, pues siempre para entender una cosa tiene que verla en el conjunto del Evangelio. El Evangelio no solo está describiendo un retrato concreto de un hecho, sino que da muchos retratos y hay que complementarlos todos, ¿no? Todas las fotos, por decir de alguna forma, que nos dan, que nos ofrece los Evangelios, hay que componerlas y al componerlas todas ver cuál es el retrato global, ¿no?, que nos ofrece el Evangelio. Pues bien, vamos un poco a adentrarnos en esto, aunque sea pues con una profusión de citas, para que veamos qué tipo de psicología tenían los apóstoles, ¿no? Si es verdad o no es verdad, eso que tenían eran crédulos o un tanto desequilibrados o proclives o a ese tipo de visiones, ¿no?, falsas. Sin embargo, vemos en los evangelios algo totalmente contrario a esta acusación. Ellos más bien
tenían un tipo de carácter, o sea, un carácter, una psicología muy lejos de ser muy mística o muy desligada de los hechos reales, pues eran personas que Jesús había encontrado en el ambiente rural de Palestina, de Galilea, un ambiente rural en el que los hombres estaban muy apegados, estaban muy ligados a lo que era pues la objetividad, la naturaleza. Lo propio de unos pescadores era vivir en la realidad, en la verdad, saber que si pescaban iban a comer, que si no encontraban pescado no iban a comer. Los apóstoles eran hombres más bien rudos, eran hombres más bien con una psicología dura, que Jesús tuvo que trabajar durante 3 años para intentar pues hacerles más sensibles. Los evangelios pues describen una psicología pues propia de personas no refinadas y muy metafóricas y muy sino hombres que entienden ejemplos muy claros, y Jesús les habla en términos de el pastor, las ovejas, les utiliza ejemplos muy a su nivel, porque es que ellos entienden únicamente lo que ven, lo que palpan, es decir, son personas no dadas a falsos misticismos, sino que, como todos aquellos pues hombres sencillos de Israel que habían vivido bien sea del campo o bien sea del mar, pues se han acostumbrado a entender aquello que pueden ver y palpar. No eran, además también uno lo ve en los evangelios, no se trata de hombres pues muy dados en absoluto, no pues a lecturas que pueden hacer que uno fantasee en absoluto. Eran hombres de campo, hombres de mar, hombres más bien que si de algo podían pecar era de ser rudos en la forma de entender las cosas, es decir, sencillos, y aquellos que tienden a creer en lo que pueden ver y palpar. Acordaros, pues de ese pasaje de Tomás: si no lo veo, no lo creo; si no pongo mis manos en el agujero de sus clavos, si no meto mi mano en el agujero de su costado, yo no lo creo. Es decir, la psicología de los apóstoles no era una psicología crédula en absoluto. Vamos a describir esto con detalle, porque es un hecho que los apóstoles, antes ya de la resurrección, su forma de ser había sido más bien la de unos hombres temerosos, no dados a meterse en jaleos, sino más bien frenándole a Jesucristo en su misma subida a Jerusalén. Por ejemplo, en Marcos 10, versículo 34, del 32 al 34, dice: iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo de verle a Jesús subir a Jerusalén, porque sabían que era peligroso. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder: mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles. Vemos, por lo tanto, una psicología asustadiza. No son soñadores que se lanzan a los peligros, no, más bien son personas que huyen del peligro. Por ejemplo, fijaros en Gesemaní, ¿cuál es la reacción de Pedro? Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas de Simón, del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni sé ni entiendo lo que me dices, y salió fuera. Y sabemos cómo pues Pedro le negó 3 veces. Es decir, tenía una naturaleza asustadiza. Era un hombre que tenía el miedo a la muerte, miedo a los acontecimientos, que más bien lo que le salía a él por espontaneidad natural era pues no ser un valiente, sino ser más bien alguien sometido a sus miedos. Y claro, uno se hace una pregunta, una pregunta legítima: si estos hombres eran asustadizos, si estos hombres tenían ese natural pues más bien resistente a creer, ¿qué ocurrió allí que hizo que estos hombres temerosos empezasen a proclamar a los 4 costados, que Jesús había resucitado? ¿Qué acontecimiento ocurrió allí, que cambió a unos hombres temerosos, inseguros, les cambió para ser valientes,
firmes en su fe. Estamos llenos, el Evangelio está lleno de estos testimonios. Incluso en Hechos 5, 29, 32 se narra cómo Pedro y los apóstoles ante el Sanedrín, ni más ni menos, ¿no? Ante el Sanedrín. Fijaros que antes, en cuanto que la criada del sumo sacerdote le había preguntado a Pedro, ¿eres tú uno de estos? Pedro lo había negado. Y ahora ni más ni menos ante el Sanedrín, o sea, en el lugar, digamos, en el foco de donde podían ser detenidos, ¿no? Pedro y los apóstoles contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros visteis muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Él ha dado a los que le obedecen. Allí les azotan, les castigan, les prohíben que sigan hablando en nombre de ese tal Jesús, y ellos, dice Hechos 5:41, marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús, y no cesaron de enseñar y de anunciar. Entonces dice uno, pero ¿qué ha pasado aquí? Que no conozco, uno no reconoce a estos que antes eran cobardes. ¿Cómo es que estos que antes se acobardaban y se asustaban y le decían a Jesús que no subas a Jerusalén? Y le decía Pedro a Jesús, no te ocurrirá a ti eso, Señor. Pues ahora resulta están proclamando delante de todos que Jesús ha resucitado y les dan una paliza y siguen adelante. Pero ¿qué ha ocurrido para que estos cobardes se conviertan en valientes? Es que acaso, ¿no? ¿Acaso eran personas pues proclives a ser unos crédulos? Y como hemos visto, pues todo lo contrario. De ellos más bien eran hombres sencillos y rudos que creían en lo que veían y en lo que tocaban. ¿Qué ha ocurrido aquí, pues, no? Ellos llegan a proclamar ante el Sanedrín que la resurrección de Jesús ha rescindido la sentencia del Sanedrín. Esto es importante porque el Sanedrín era la máxima autoridad pues de Israel, ¿no? Era en el Antiguo Testamento pues era como el tribunal que representaba pues allí la autoridad de Dios en la tierra. Y el Sanedrín había dicho pues que Jesús era un blasfemo y le había condenado a muerte. Y ellos están proclamando públicamente, fijaros bien, que el hecho de la resurrección ha rescindido la sentencia que había del Sanedrín. Es como si, en nuestros términos, ¿no? Pues uno recurre al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, pues, rechaza o revoca una sentencia de un tribunal inferior, ¿no? Bueno, pues algo así. Es decir, Dios, al resucitar a Jesús, había revocado la sentencia del Sanedrín. Fijaros qué atrevimiento tenían los apóstoles al hacer una afirmación como esa. Estaban diciendo ante la máxima autoridad que había allí, que la Sanedrín, vuestra sentencia ha sido revocada. Dios ha resucitado a su Hijo Jesucristo y por lo tanto aquella sentencia que dictasteis os ha dejado en ridículo, ha roto aquel papel. Por ejemplo, fijaros en Hechos 3, versículo 14-15. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino y matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. En Hechos 5, 30-32, también continúa esta argumentación. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Hechos 10, 39 y siguientes. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. O Hechos 13, 27, 31. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, y sin hallar en él el motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando cumplieron todo lo que se refiere a él, lo que estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro.
pero Dios le resucitó de entre los muertos. Bien, vemos por lo tanto que el atrevimiento de los apóstoles llega hasta el punto de proclamar que la sentencia de Sanedrín, Dios mismo, Dios en la resurrección de Jesucristo, la ha derogado, la ha hecho inválida. Los hechos, porque Dios también habla en el hecho especialmente, ¿no?, de la resurrección de Jesús, han dejado al descubierto, ¿no?, pues que la voluntad de Dios era distinta a la que el Sanedrín había proclamado. Además se establecen los apóstoles en Jerusalén, se establecen proclamando el escándalo de la cruz y anunciando a un Mesías glorioso. Todo esto no exige una explicación, como lo exige el hecho también de que los apóstoles aceptaran la idea de un Mesías ignominiosamente crucificado, ¿no?, que era algo ignominioso, era un escándalo para los judíos, pero ellos aceptaron aquella contradicción aparente que antes no la aceptaban. Antes Pedro ya hemos visto cómo se revolvía contra la posibilidad de que el Mesías, de que su Señor fuese crucificado. Eso no te ocurrirá a ti, Señor, cuando Jesús anuncia su pasión. Y Jesús le dice: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Antes no aceptaban el escándalo de la cruz los apóstoles, y ahora, después de la resurrección, sí lo aceptan. Es más, proclaman que existe ese escándalo, necedad para los gentiles, escándalo para los judíos, pero para nosotros, para los que aceptamos el misterio de la muerte y resurrección, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La muerte de Cristo había supuesto un eclipse, o había supuesto una crisis en la fe de los apóstoles. Jesús les había dicho: todos os vais a escandalizar, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. O sea, es decir, los apóstoles habían tenido una auténtica crisis de fe con la muerte de Jesús. Acordaros de cómo los discípulos de Maús iban decepcionados, se marchaban de Jerusalén porque habían visto que sus esperanzas se habían visto desilusionadas, ¿no? Jesús les pregunta allí, sin que ellos le reconociesen, ¿de qué habláis? Y lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel, pero ya ves, llevamos 3 días desde que su muerte ocurrió. Es decir, la muerte de Jesús había supuesto, pues, como un desvanecerse las expectativas de los apóstoles. Bien, y ahora viene una pregunta que es la importante, ¿no? ¿Qué ha sucedido, por lo tanto, para que estas personas que habían entrado en una crisis de fe tremenda, que ya se dispersaban, que cada uno iba a su casa, que estaban derrotados, qué ha sucedido para que de repente entiendan que aquello que esperaban se ha visto cumplido? Evidentemente aquí ha ocurrido un acontecimiento, de lo contrario no se explica este cambio en los apóstoles. El acontecimiento que ha ocurrido es que la resurrección hace que ellos entiendan desde otra perspectiva, y que pasen de ser de unos cobardes a ser unos testigos valientes de la resurrección. Esta es la explicación necesaria a la que se refiere el catecismo. No ha sido la credulidad de los apóstoles la que ha creado la resurrección, ¿no? Porque como si tuviesen una necesidad de ella. No, más bien ha sido el hecho de la resurrección el que ha sido la causa de la fe de los apóstoles. Incluso fijaros una cosa, algo que a nosotros igual nos cuesta más entender porque no conocemos el contexto judío. El hecho de que ellos llegasen a atreverse a predicar pues que Jesús era el Hijo de Dios en un ambiente como el judío, que era de un estricto monoteísmo. Bien, es cierto, ¿no?, que también la predicación de Jesús continúa el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, pero era complicado cómo se explicaba, cómo se entendía que nosotros seguimos siendo monoteístas cuando decimos que Jesús también es Dios. Y predicar eso delante del mundo judío era complicadísimo. Y de hecho los mismos apóstoles lo estaban predicando, lo estaban diciendo sin saberlo, sin tener argumentos para poder explicarlo, porque hasta 5 siglos más tarde la Iglesia no hizo esa reflexión de que son
tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios tiene una única naturaleza, aunque tenga tres personas. En aquel momento ellos todavía ni tenían esas formas de expresión de que son tres personas y una naturaleza, y sin embargo se atrevían a decir que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios también, en un contexto en el que podían ser acusados de politeísmo, de creer en varios dioses. Por lo tanto, fijaros, una prueba muy fuerte, ¿no?, de que la resurrección de Cristo fue un acontecimiento verdadero, es que los apóstoles se atreviesen a todo eso, se atreviesen a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios en aquel contexto, sabiendo que tenían la espada en la cabeza, como de hecho todos murieron mártires, no excepto San Juan, todos murieron mártires por su predicación. ¿Qué aconteció allí, ¿no?, para que estos apóstoles fuesen capaces, pues con su psicología temerosa, con sus miedos, con sus formas de ser, ¿qué aconteció para que fuesen capaces de hacer esa proclamación? Solamente hay una respuesta, el acontecimiento real, el acontecimiento de la resurrección de Cristo entre los muertos, que dejó vacío aquel sepulcro. Vamos a hacer un momento de descanso y continuamos. Bien, vamos a dar un paso más, porque todavía tenemos algún punto importante para comentar sobre este remarcar por parte del catecismo de la importancia del sepulcro vacío, que es el punto 640. Nos hacía un oyente un poco fuera de micrófono, nos hacía la pregunta de cuál es la importancia de ese momento en el que los apóstoles se encuentran con el sepulcro vacío. Y incluso nos hacía referencia ese oyente a que, pues en una visita que había hecho a Tierra Santa, pues un guía la había ante el sepulcro de Cristo, pues orientando mal las cosas, evidentemente, ¿no? Pues que en todos los sitios también pueden existir errores, etcétera, ¿no? Máxime cuando nos apartamos del magisterio de la Iglesia y dejamos el catecismo como una guía segura, ¿no? Bueno, pues que el guía
les había hecho una referencia a que eso de los 3 días en los que Cristo permaneció en el sepulcro, etcétera, y después resucitó, pues que eso era una forma de hablar, pues que era una interpretación metafórica, y que Jesús resucitó en el mismo momento de su muerte, no 3 días después. Que todos, en el fondo, esta interpretación incorrecta que quisiera un poco explicar, es una interpretación, pues, en algunos círculos que se ha difundido y necesita una explicación, ¿eh? A veces se dice, no, uno resucita en el mismo momento de la muerte. Dicen, no, pues esa no es nuestra fe católica. A veces incluso, pues, hemos escuchado alguna interpretación incorrecta, no ya referente a Jesucristo, sino a nosotros mismos, ¿no? Pues nuestros hermanos difuntos que ya han resucitado, dice, hombre, resucitar no ha resucitado, su alma, en que es inmortal, vive, ante Dios, o en la purificación del purgatorio, o en el infierno, pero hablar de que nuestros difuntos ya han resucitado, o que Jesús resucitó en el mismo momento de la muerte, pues es una incorrección, que creo que es importante que le demos una respuesta. Bien, para entender esto, para entender cómo eso es absolutamente contrario, ¿no? Y por qué los evangelios no aceptan tales teorías, ¿no? Que a veces, pues, algunos mal llamados teólogos, ¿no? Pues han querido formular. ¿Por qué no lo acepta? Pues porque dentro del Antiguo Testamento se había ido produciendo poco a poco, como ya hemos explicado esto, se había ido produciendo una evolución en la concepción de cómo era el hombre, una evolución paulatina. Entonces, si bien es cierto que en un primer momento en el Antiguo Testamento no existe un concepto claro, ¿no?, de cuerpo y alma, como nosotros lo tenemos, y más bien en los primeros estadios, en las primeras fases del Antiguo Testamento, pues allí se hablaba del basar y el nefes, ¿no?, que eran 2 términos en los que se explicaba qué era el hombre como cuerpo, el hombre como viviente, pero eran dos conceptos un poco no separables, ¿eh? Ellos no entendían que el basar y el nefes pudiesen separarse. Por basar entendían el hombre entero, pero bajo su condición corporal. Y por nefes entendían el hombre entero, pero bajo su condición espiritual. Pero en un primer momento, en los primeros estadios de la revelación, no encontraréis textos en el Antiguo Testamento que expliquen claramente, pues, que el espíritu puede pervivir después de la muerte del cuerpo hasta la resurrección. No encontraréis eso. Sin embargo, la revelación poco a poco va iluminando a Israel. Y ya 2 siglos antes de la llegada de Jesucristo, ese es un concepto que se va clarificando poco a poco más. Y ya eso se llama el judaísmo tardío, ¿no? O sea, ya cuando Jesús llegó, él se encontró ya en Israel con este concepto que había ido evolucionando, que se había ido aclarando. Y entonces se hablaba de los refaín, y los refaín eran en el tiempo, o sea, en esos 2 siglos antes de Jesús, eran como un espíritu, un alma separada del cadáver, mientras que el cadáver quedaba en el sepulcro. Al cadáver se le llamaba Nebeletam, quedaba en el sepulcro. Los refaín eran como una especie de espíritus, aunque tenían una existencia un tanto disminuida, y estaban en el Seol. Es verdad que estaban como medio aletargados. Ellos tenían una concepción de que en el Seol aquellos refaín estaban como medio aletargados, pero ya habían avanzado hasta esa concepción de separación de lo que nosotros llamamos alma y cuerpo. Y el mismo Jesús, pues fijaros que en los evangelios llega a hablar con expresiones bien claras de: no temáis a aquellos que pueden matar sobre el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a quien tiene poder sobre el cuerpo y sobre el alma. Por lo tanto, en tiempos de Jesús ya existía ese concepto claro de distinción entre el alma inmortal y el cuerpo mortal. Aunque ellos todavía le llamaban, pues, de esa forma, ¿no? Refaín, le llamaban al espíritu que estaba en el Seol, un tanto como aletargado, y Nebeletán era el cadáver que había quedado en el sepulcro. Pues bien, hay textos en el Antiguo Testamento que demuestran, pues, cómo esto era así, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 12, 1-2, se habla de la vuelta a la vida de esos refaín, de esos espíritus que están como aletargados, ¿no? Dice así: en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo.
será aquel un tiempo de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro que existe en las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Es decir, aquí habla del despertarse de esos espíritus que están en el Seol. Por ejemplo, en Isaías 26, 19, revivirán, aquí se habla de la vuelta a la vida de los cadáveres, de los Nebeletam. Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. Bueno, por lo tanto, fijaros que es un texto en el que habla de la resurrección de los muertos al mismo tiempo que de el revivir de los refaín que están, porque dice la tierra echará de su seno las sombras, los refaín, los que están en el Seol. O sea, que revivirán los cadáveres y del Seol saldrán esos espíritus que están allí como adormilados. Ya es un texto, por lo tanto, del Antiguo Testamento, en el que se habla de ese concepto ya más desarrollado de la supervivencia del espíritu y de la resurrección del cadáver. Tenemos todavía pues un texto que me imagino que muchos de vosotros os sonará, conoceréis, en el que se habla de esta resurrección. Ezequiel 37, versículos 1 al 14. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó, y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega, y estaban completamente secos. Me dijo, hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido, hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban cubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre. Dirás al espíritu, así dice Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Eran un inmenso ejército. Bien, veis que, aunque sea bajo una metáfora que también está aplicada a la resurrección de Israel como pueblo, también se está tomando la metáfora de la resurrección personal, de la resurrección de los cuerpos. Esto ya es en el Antiguo Testamento, ¿eh? Por lo tanto, hay que decir que a esta era la fe de la resurrección de los cuerpos, y no cabe decir que en el mismo momento de la muerte Jesús resucitó sin que la resurrección comporte y conlleve necesariamente la resurrección de ese cadáver que está ahí, ¿no?, en el sepulcro. Pues si fuera poco como remate, pues diría que en el mismo Antiguo Testamento, en algunos pasajes que se habla del martirio, los mártires, por ejemplo los macabeos, los mártires iban al martirio con fe y con confianza, apoyándose en Dios a pesar de la angustia del martirio, ¿no?, con fe y con confianza en la fe de la resurrección de sus cuerpos. 2 Macabeos 7:11, ahí por ejemplo cuando se iba martirizando uno tras otro aquellos hijos en presencia de su madre, en ese texto que siempre nos ha impactado, ¿no?, como aquella madre pues animaba a sus hijos al martirio. Dice, después de este fue castigado el tercero, en cuanto se lo pidieron, presentó la lengua, tendió decidido sus manos para que se las cortasen, ¿no?, y dijo con valentía, por el don del cielo poseo estos miembros, por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Es decir, estos hijos, estos macabeos, eran martirizados, y cuando les cortaban las manos, decían, de Dios he recibido estos miembros, y de él espero recibirlos de nuevo. O sea, es decir, existía una fe en la resurrección. En conclusión, tenemos que rechazar esas teorías que hablan de la resurrección de Jesús sin que eso comporte la resurrección del cadáver que estaba en el sepulcro.
Eso es pues deformar absolutamente la fe bíblica. Eso sería como no caer en cuenta de la verdad de la encarnación. Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, y es imposible hablar de que Jesús resucitase si eso no comporta también la resurrección de esa humanidad en la que él vivió. Hay una continuidad entre el hombre que fue crucificado y el que fue resucitado. Y cuando Jesús resucitado se aparece y le dice a Tomás: mira mis manos, mete el dedo en estos agujeros, está con ello queriendo decir que ese cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y el que estaba en el sepulcro. Quizás algunos habéis visto una película con un sentido bastante anticatólico, no aconsejo verla, desde luego, una película producida por Banderas, ¿no?, que tuvo el nombre de, se estrenó hace algunos años, el nombre del Cuerpo. Y la película venía a poner el caso de que se estaban haciendo unas excavaciones arqueológicas en Israel, y que había la duda de que si se había encontrado en un sepulcro, pues del siglo I, si se hubiese encontrado el cuerpo de Jesucristo, que resulta que no había resucitado y estaba ahí en el sepulcro. Eso es lo que plantea esta película, que por otra parte tiene un contexto bastante anticatólico, como digo, ¿no? Pero claro, la maldad de la película, porque al finalmente se descubre que no era el cuerpo de Jesucristo, y que por lo tanto, en la supuesta tesis de la película, no hay tal, porque al final se demuestra que ese no era el cuerpo de Jesucristo. Pero el asunto que plantea la película es ¿qué ocurriría, ¿no?, si el cadáver de Jesucristo no hubiese salido del sepulcro? Y lo que la película pretende como que sea la tesis, la simpática, la tesis buena, ¿no? Pues es que, bueno, eso no nos importa. No nos importa que Jesucristo, su cadáver saliese o no saliese del sepulcro. Eso, al fin y al cabo, ¿qué más da? ¿Qué más da que pasase aquello o que no pasase? Bueno, lo importante del cristianismo no es eso. Lo importante del cristianismo es, pues, los valores de vida, que las cosas que Jesucristo predicó, pues nos sirven, son valores de vida, pues, que humanizan al hombre, que le hacen más solidario, que le hacen pues un hombre de paz, un hombre comprometido con sus tiempos, para humanizar, para querernos entre nosotros. Lo importante son los valores del cristianismo, no el hecho de que Cristo resucitase o no resucitase. Bien, como veis, la tesis, ¿no?, que se esconde en esa película es una tesis verdaderamente maliciosa y maligna, ¿no?, y perversa. Porque lo importante de Jesucristo no es que el mensaje que nos dio fuese hermoso o bonito. No, lo importante de Jesucristo es que Él es nuestra salvación, es que su resurrección vence a la muerte, es que Cristo resucitado, en Él hemos vencido al pecado y a la muerte. Por lo tanto, existe hoy en día el peligro, ¿no?, el peligro de reducir el cristianismo a unos valores más o menos hermosos, olvidando que lo principal del cristianismo es el acontecimiento de la salvación, la encarnación de Dios entre nosotros, su muerte y resurrección redentoras para nosotros. Lo principal de Jesús es el acontecimiento de salvación, del cual evidentemente se derivan unos valores, ¿no?, que Jesús nos enseña y nos predica, pero lo principal es el acontecimiento. De muy poco serviría las palabras de Jesús, que nos hablan de solidaridad y de fraternidad. Sus palabras serían papel mojado si Él no hubiese resucitado. Creo que esto es importante subrayarlo. Y esa especie de explicación, ¿no?, pues que a este oyente le pudo hacer, pues, algún guía equivocadamente, pues que que Jesús resucitó nada más morirse, o que nuestros difuntos han resucitado nada más morirse, pues eso es olvidarse de cuál es en la Sagrada Escritura, ¿no?, el concepto de cuerpo y alma, o lo que en el Antiguo Testamento se llamaba Refaín y Nebeletán, lo que eran el espíritu que estaba en el Seol, el cadáver que se corrompía en el sepulcro, y entender cuál era el contexto en el que Jesús nos habló claramente, y la Iglesia predicó así, ¿no?, la inmortalidad del alma y la firme esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo al final de los tiempos. Esta es, por lo tanto, la fe católica, y de esta forma
completamos esta explicación que hemos querido hacer hoy. Voy a terminar leyendo este texto de Hechos de los Apóstoles, en el que vemos de qué forma también se apoya, ¿no?, y se reafirma esta fe. Profeta pues como era, y sabiendo que le había jurado solemnemente que sentaría sobre su trono a uno de sus descendientes, con visión profética habló de la resurrección del ungido, que ni sería abandonado en los infiernos, ni su carne experimentaría corrupción. Es decir, San Pedro habla, ¿no?, en este texto de Hechos 2, 30-31, de que estaba profetizado de que su carne no experimentaría la corrupción, y se habla, por lo tanto, de la resurrección del sepulcro. Es la misma argumentación que usa Pablo en Antioquía de Pisidia. Lo resucitó de entre los muertos, para no volver a la corrupción, porque no permitirás, oh Dios, que tu santo conozca la corrupción. David conoció la corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no conoció la corrupción. Habla, por lo tanto, de que pues un David había conocido la corrupción del cuerpo como cualquier otro que hubiese fallecido, pero sin embargo Cristo en la resurrección, su cuerpo no conoció la corrupción, sino que recibió ya la salvación plena en cuerpo y alma. Esa salvación plena que nosotros esperamos en la resurrección, en el día de la parusía, en la resurrección final. Tendremos ocasión de explicar un poco más despacio estos textos últimos de Hechos de los Apóstoles, que ahora solo hemos podido mencionar, pero necesitan un comentario un poco más detenido. Vamos a concluir aquí esta exposición, abriendo paso a las preguntas de los oyentes, que pueden llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700, bien sea para hacer pues alguna pregunta o alguna aportación. Esperamos sus llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, nos de Dios. Habla con Pedro. Sí. José Ignacio, ¿sí? Buenos días. La cosa de la resurrección contrasta un poco con aquello de los sufrimientos de Cristo al morir, que nosotros participamos, pues también de tejas abajo, en nuestro cuerpo ahora. Uh-huh. Y de tejas arriba, pues también en nuestra alma, cuando acabamos de despertarnos por la mañana. Muchas veces, pues, estamos a veces soñando. Yo, hasta las 8:30 o así, pues, cuando oigo la disertación, pues estoy medio soñando. Hoy me encuentro un poquitín así en crisis. Voy a hacer en 3 días una cosa así de relax interior, o sea, de ponerme un poquitín a tono en una casa religiosa. Entonces, si me das un consejo para asumir, aceptarme en las deficiencias del cuerpo con relación a esto de la resurrección en la nueva alianza que ya ha comenzado y seguirá Dios mediante con la ayuda de Cristo y de María. Bien, de acuerdo, te respondo para la radio. Bueno, hay que decir que ciertamente, pues todos nosotros vivimos, ¿no?, en esta vida, pues vivimos esa situación, pues en la que pues nuestra dimensión corporal o somática, como queramos llamarlo, pues nos limita, o sea, es decir, precisamente una de las liberaciones, ¿no?, que nos dará la resurrección es que nuestro cuerpo resucitado pues no estará sometido a todas estas limitaciones que tiene la debilidad de nuestro cuerpo en esta vida. Entonces nosotros a veces sentimos el cuerpo como una cierta rémora, ¿no?, como algo que arrastramos y que pues que nos cuesta mover. Igual tendríamos un deseo de poder ser más lanzados en la vida, y vemos que las limitaciones de nuestro cuerpo, pues la pérdida de agilidad, la pérdida de memoria, etcétera, lo sentimos como una rémora. Ahora bien,
fijaros una cosa, no caigamos nunca en la tentación de percibir esto así, ¿no? Que el cuerpo va disminuyendo, no caigamos nunca en la tentación de decir, bueno, lo importante es el alma, que nos despojemos del cuerpo, y entonces es una tentación, sobre todo cuando uno ve que el cuerpo va perdiendo vitalidad, ¿no? Pensar que la salvación de Dios está únicamente dirigida al alma, al espíritu, y que lo que hay que hacer es quitarse este cuerpo como si fuese un caparazón, que uno se deshace de él, que en el fondo es un poco una teoría un tanto reencarnacionista, ¿no? Que parece que uno tiene que quitarse este cuerpo para así liberarse de él. Es una tentación, pero no. O sea, Cristo ha venido a salvar cuerpo y alma. Su salvación es una salvación que llega al hombre entero. Y Él es redentor de nuestra alma, redentor de nuestro cuerpo, del yo entero. Incluso cuando un enfermo ve su cuerpo y diciendo, Dios mío, pero qué lastre llevo en este cuerpo, ¿no? Que no caigamos nunca en la tentación de imaginarnos la salvación como la salvación del alma, y como si del cuerpo lo que tuviésemos que hacer es desprendernos de él. Que no, que Jesucristo ha venido a salvar al hombre entero. Ahora sentimos el cuerpo a veces como una mortificación, pero el cuerpo resucitado, aquel será transfigurado a imagen de Cristo, y entonces habrá pues una especie de desposorio entre cuerpo y alma perfecto, que ahora más que desposorio a veces entre cuerpo y alma sentimos como si hubiese una especie de desavenencias, ¿no? Desavenencias, un mal matrimonio, que tienen discusiones entre los dos, pero en la resurrección final habrá un desposorio perfecto entre cuerpo y alma, y ese cuerpo resucitado responderá a la ley del espíritu, no a la ley de la carne, como ahora ocurre. Adelante, tenemos a un oyente más a la espera. Me parece que sí, que soy yo, Mercedes. Sí, adelante, Mercedes. Bueno, nada más quería decir un poco sobre lo que para mí ha supuesto la resurrección del Señor. Primero, la cruz, el abandono de Jesús en la cruz, que yo no entendía el porqué, hasta muy mayor, porque yo ya tengo 70 y pico de años, y yo no entendía el porqué de por qué había tanto sufrimiento. No lo entendía, y siempre muy creyente, muy de comunión, muy de mis padres, tal, pero cuando yo me di cuenta, pues que me metí en una comunidad que me hizo mucho bien, y estaba yo pasando una época fatal de mi vida, y no entendía cómo podía salir, y entonces lo quiero decir porque realmente he aprendido a resucitar continuamente, y a resucitar que es una alegría y una paz la que te deja la resurrección, que es que, no sé, es una cosa que Dios lo hace, no es que yo lo haya aprendido, sí, porque me lo ha enseñado Él, ¿no? Pero que de las épocas malas de mi vida he salido fenomenalmente. Ahora ya pues con mis nietos, con mis hijos, con tal, continuamente, con tanto trabajo, porque tengo muchísimos, tengo 9 hijos, y todos casados y 23 nietos, y entonces el resucitar a todas estas cosas que te puedan ir pasando ya. No sé, yo daría un consejo a la gente, que no se quede en Jesús abandonado, en la tristeza, en el dolor de la cruz, sino que salte por encima de todo, y que en ese momento no piense en lo que le angustia, sino que se le ofrezca a Dios, y pasa todo, la cruz pasa y el resucitado viene. No quería decir nada más que eso, padre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bien, esta aportación, este testimonio, creo que hermoso de esta oyente, ¿no? Nos recuerda una cosa, y es que la resurrección de Jesucristo pues no fue únicamente un acontecimiento particular en Jesucristo, ¿no? Sino que ni tampoco la resurrección de Cristo se trata de algo que esté en nuestro caso por llegar, ¿no? Y que acontecerá entonces, sino que esa resurrección está ya incoada, está adelantada en nuestra vida diaria, y Cristo en nuestra vida quiere resucitar y quiere hacer de nosotros unos hombres resucitados, ¿no? Y una de las pruebas de la veracidad, ¿no?, de la resurrección de Cristo es que Él tiene capacidad de resucitar espiritualmente también, ¿no?, de hacer hombres resucitados aquellos que se adhieren a Él, en una vida resucitada, con Jesucristo, como esta oyente nos ha dado testimonio, de que el encuentro con Jesús, que es vivo y es resucitado, pues hace que resucite su vida, y que viva una vida nueva, una vida de resucitada, de esperanza, de gracia, de luz. Adelante, tenemos a un oyente más a la espera. Sí, óigame. Sí, dígame usted. Buenos días, de Dios. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta, soy Jorge de Madrid. Sí. Si Jesucristo, es una pregunta,
Si a Jesucristo lo hubieran incinerado como están haciendo ahora, ¿qué hubiera pasado? Es que no lo entiendo yo eso, de incinerar como están incinerando ahora tantos. Ya, de acuerdo, le respondo por la radio. De acuerdo, gracias. Bien, pues como se puede imaginar, yo creo que hubiese pasado exactamente lo mismo que pasó, es decir, pues que su resurrección hubiese tenido lugar a partir de esas cenizas. Es más, en la primitiva comunidad cristiana, uno de los símbolos que se utilizaron para describir la resurrección fue la figura del ave fénix, es decir, un ave que resurge de sus cenizas. Existe algún sarcófago de los primeros siglos en la Iglesia, ¿no?, de algunas excavaciones que se ha hecho, en la cual se ve cómo los primeros cristianos también ponían la imagen del ave fénix en sus sepulturas, la imagen de un ave que resurge de sus cenizas, ¿eh? Por tanto, la resurrección pues toma parte, ¿no?, toma pie, tomando como punto de partida de ese cuerpo depositado. La verdad es que poco importa el hecho de que sea un cadáver más descompuesto o menos descompuesto, ¿eh? Eso creo que para Dios no es ninguna dificultad, ¿eh? En cualquier caso, nosotros nos atenemos al hecho histórico de Jesucristo, de que su cuerpo no se había corrompido, porque, como también dijimos, existía una unión hipostática en la que el Verbo también estaba unido no solo al alma de Jesucristo, sino al cuerpo de Jesucristo. Y sabemos también, y el Catecismo así lo afirma, que ese cuerpo no estuvo sometido a la corrupción, caso de que no es el caso de la incineración, etcétera, que ya se habla de un cuerpo descompuesto. Bien, continuaremos con la gracia de Dios en la explicación del Catecismo. Damos gracias a todos los oyentes por la fidelidad en su audiencia. Alabado sea Jesucristo.